Hola, vamos a comenzar el proceso de reescritura. Ya tenemos nuestro texto en su versión 1 y vamos a avanzar hacia el pulido de este texto. Por eso nuestra lección se llama El arte de pulir una historia. Cuando estamos puliendo una historia, lo primero que tenemos que hacer es tomar distancia. Tomar distancia es un proceso fundamental y además un proceso necesario. ¿Cómo tomamos distancia de ese texto que acabamos de escribir? ¿Cómo lo dejamos reposar para después volver a él? Una de las opciones es dejar nuestro archivo en la computadora, allí quietecito por unos días. Si estamos escribiendo un manuscrito a mano, también otra opción es dejarlo en una gaveta. Durante ese tiempo, ese manuscrito va a reposar, algo así como cuando ponemos un pan en fermentación. Lo dejamos que allí quieto ese manuscrito decante y nosotros tomamos esa distancia necesaria para después volver a él. Otra opción es darla a leer a un amigo de confianza, escritor, a un par, a un colega, que pueda leer con otros ojos ese texto que nosotros acabamos de escribir. Estas son algunas alternativas necesarias para lograr esa distancia tan importante para tener ojos distintos a la hora de volver a nuestro manuscrito. Cuando nosotros pulimos, realmente lo que hacemos es afinar detalles. No es tan sencillo como una carpintería o como un maquillaje. Aquí todavía podemos darle algunos giros importantes a nuestra historia. Existen muchos niveles en los cuales nosotros hacemos esa etapa de pulido. En primer lugar, yo doy una recomendación. Es importante que leamos en voz alta nuestro texto. Al leerlo en voz alta, sentimos cómo se escucha ese texto y allí podemos ver algunos aspectos como su fluidez, algunas palabras que se repiten, quizás cómo ese texto tiene una cadencia, y estos son aspectos fundamentales que descubrimos cuando lo leemos en voz alta. Recuerden que muchas veces estos textos cortos para niños tienen la intención de ser leídos en voz alta, por eso deben funcionar en este registro. Otro aspecto fundamental es que cuando pulimos nuestro texto, hacemos la revisión de aspectos formales. Cuando hablamos de aspectos formales nos referimos a detalles como palabras que se repiten, cómo utilizamos los signos de puntuación. A veces preferimos utilizar un punto y coma en vez de una coma. A veces separamos un párrafo y para eso ponemos un punto y aparte. Esos son algunos de los aspectos formales sobre los cuales nosotros volvemos cuando revisamos nuestro texto. También nosotros aquí podemos tomar conciencia de la tensión. Ya hemos hablado de la tensión y la tensión es la que hace que el lector se sienta atrapado con nuestro texto y eso se distribuye en distintos aspectos. Por ejemplo, si nuestro comienzo de la historia es atrapador. Por ejemplo, cómo manejamos el clímax, que es el punto más importante de la historia, justo antes de que se resuelvan los conflictos o las situaciones que aparentemente no tienen una solución inmediata. También una forma de crear tensión es cuando manejamos cargas emocionales. Si los personajes tienen tensión, se ríen, lloran, a lo mejor se frustran o tienen expectativas a lo largo del relato. Y es un buen momento para ver cómo funcionan esas cargas emocionales. Por último, también casi al final manejamos lo que se llama el elemento sorpresa. Y este giro inesperado o este elemento sorpresa lo podemos revisar justamente en esta etapa de pulido. A veces tenemos un final plano, a veces no le damos este giro inesperado. Y es bueno que en este momento nos demos cuenta de estos aspectos. Durante esta fase de pulido tenemos otra conciencia. Ya hemos expulsado el texto con emoción, con pasión. Lo hemos hecho de un solo tirón, por así decirlo. Ahora tenemos otra conciencia para ver estos aspectos. Otro elemento fundamental es la verosimilitud. La verosimilitud se explica como esa capacidad que tiene el escritor para hacer creíble aquello que está
narrando aquello sobre lo que está hablando. Por tanto, la verosimilitud es fundamental para hacer que nuestra historia se pueda creer y que el lector pueda meterse y sumergirse en ese mundo que nosotros estamos planteando, un mundo de ficción que debe tener coordenadas claras para ser creíble, para que tú sientas que realmente eso está funcionando y te lo puedas creer. Por último, algunas preguntas pueden ser fundamentales para orientar nuestra fase de pulido. Unas tienen que ver con la lógica del relato, otras tienen que ver con el estilo, otras tienen que ver con la estructura. Son aspectos que van a orientar esas preguntas necesarias que nosotros debemos hacernos para que nuestro relato quede blindado, quede bien escrito, quede convincente y tenga magia y valor literario. Por ejemplo, si queda clara la estructura, esa es una primera pregunta que debemos hacernos. Si el comienzo resulta atrapador, esas primeras líneas atrapan al lector. Si se mantienen lo que ya hemos hablado de la verosimilitud a lo largo de la historia, es decir, que si todo lo que sucede tiene una lógica dentro del relato. Quizás cuando vemos el texto que hemos acabado de escribir, podemos pensar si algo sobra o algo falta. A veces hay como arandelas que faltan en ese tejido. A veces hay cosas que sobran y demoran el relato. Si a veces describo con demasiados detalles, recuerden que estamos hablando de un cuento corto. Y el cuento corto gana por nocaut, como dicen algunos teóricos. Es decir, debe tener concentración. Lo que sobre, los detalles, ralentizan la historia y hacen que ese lector no vaya de una vez a ese vértigo que plantean los acontecimientos. Por último, los adjetivos que utilizo realmente son adjetivos que salen fuera de los estereotipos. Utilizo las palabras con una conciencia que les da reverberación, que les da sintonía, que les da elementos para hacerte pensar como lector acerca de las cualidades de un objeto. Y eso también tiene que ver con el nombre de los personajes. Son algunos aspectos que se revisan. Cómo suena un nombre. No es lo mismo un Ernesto que un Raúl, que un Manuel, que María, Josefina, o un nombre más exótico como Rumilda o Edmundo. Creo que todos estos aspectos le dan carácter definitivo al personaje, porque tienen un sonido, porque tienen un significado, porque tienen un valor. De alguna manera, pulir el relato es entrar en esos territorios más finos, pero que definitivamente van a darle una mayor ganancia, un mayor brillo y hacer que nuestra historia no solamente conquiste al lector, sino que tenga esa calidad y ese brillo y ese esplendor que nosotros queremos que tenga. Acabamos de ver una cantidad de aspectos que tienen que ver con ese momento final de pulir la historia. Ahora yo quisiera presentarles cómo he desarrollado estos aspectos en mi relato. Para ello he utilizado unas marcas en mi documento en Word, que es como un fondeado en gris, donde he detectado algunos aspectos que debo revisar. Antes de ello quisiera leerles en voz alta el comienzo de la historia, un poco para que ustedes también realicen este mismo ejercicio y vean de qué manera conecta esa narración con el espíritu que ustedes han logrado leyendo en voz alta, de manera que puedan sentir la voz, puedan sentir el ritmo y la entonación. ¿Cómo escoger una mascota? Todo comenzó pocos días antes de mi cumpleaños. Que no se entere tu madre, quiero que la escojas tú mismo. Eso me susurró mi tío Bruno justo cuando estábamos terminando de comer y ya habíamos pasado el explosivo tema de qué me gustaría tener de regalo. Puedes pedir lo que quieras, tesoro, todo excepto lo que tú sabes, había dicho mi madre torciendo la boca para que nadie escuchara esto último que acababa de decir. Miré sus ojos abiertos y fijos en mí, como tratando de que me quedara claro que ese tema no estaba en discusión. En esta lectura hemos podido ver cómo funciona especialmente este ejercicio de leer en voz alta. Nos hemos dado cuenta del ritmo que tiene la historia. Se han introducido elementos como el susurro que le dice el tío para comentarle este diálogo como de complicidad.
También cuando su madre le dice de manera clara que puede pedir cualquier cosa menos lo que él sabe. De alguna forma, este elemento introduce una intriga y además como que establece la relación de autoridad de la madre con el hijo. Funciona bien, es fluido, atrapa inmediatamente al lector porque está en medio de una situación y que nos invita a continuar leyendo para saber qué va a suceder más adelante. En mis textos he marcado algunas partes, las he destacado con un fondeado gris, porque me parece que aquí hay situaciones que se deben resolver. Por ejemplo, comenzando, dice así: que no se entere tu madre, quiero que la escojas tú mismo. Y me parece que la mejor forma de decirlo es sin que se entere tu madre. Por tanto, he cambiado esto aquí para que fluya mejor esta manera de decir ese diálogo entre el tío y su sobrino. En este caso vemos el segundo párrafo que tengo 3 elementos marcados. La palabra cosas aparece 2 veces y esto es una repetición. Por tanto, debo tratar más adelante de sustituirla y aquí marco este pronombre demostrativo porque me parece que no debe decir este sino ese. Por tanto, yo voy a dejar la primera vez que aparece la palabra cosas, voy a desmarcarlo, luego aquí quito esa T y vamos a ver por qué puedo sustituir esta palabra cosas que se repite aquí abajo. Yo creo que como él está hablando de los juguetes, podríamos decir aquí ya estaba grande para ese tipo de juguetes. Por tanto, como en la parte de adelante no se dice que son específicamente juguetes y los trata con el sustantivo cosa, al colocar aquí juguetes me parece que puede funcionar y además evitamos la repetición de la palabra cosas. Hay algunos elementos que tienen que ver con ortotipografía. Los nombres propios, en este caso de una tienda, no deberían ir entre comillas, sino deberían ir en cursivas. Por tanto, aprovecho para quitar aquí y colocar cursivas en animales exóticos porque es el nombre de la tienda. Y justamente como quiero señalar textualmente una frase que se ha tomado de ese folleto, voy a colocar entre comillas el mejor safari de la ciudad, que también me permite manejar la ironía, porque justamente eso de el mejor safari de la ciudad está por verse. Seguimos un poco más adelante en el texto y creo que al decir de esta primera mascota que él sueña, que la tenía en un frasco, me parece que es un poco coloquial. Yo prefiero sustituirlo por otra palabra. Un día se salió del frasco enorme donde la guardaba. Voy a cambiar ese la tenía por la guardaba. Y aquí marco la palabra terminó, la conjugación del verbo en pasado porque adelante también lo tengo. Por tanto, podríamos pensar más adelante en sustituir este segundo término. Sigamos un poco más adelante y veamos cómo podemos sustituirlo. La segunda mascota que él se imagina es un pulpo. Y yo pienso que en este caso podríamos decir que en vez de terminó, acabó en un mercado para que evitemos esa repetición. Siempre trabajar esta fase implica que hagamos este ejercicio de revisar, de releer y encontrar mejores formas de decir las cosas para evitar las repeticiones, las palabras coloquiales o algunas palabras que realmente no tengan el sentido justo que nosotros queremos lograr. Nuevamente marco en el párrafo, como ustedes pueden ver, la palabra todos, porque más adelante se repite. Lo voy a dejar en la primera opción. Aunque hacer todos los pronósticos, el pobre acabó en un mercado donde lo vendieron para una paella. Así que sigo más adelante y creo que podríamos sustituir ese todo en el caso de la tercera mascota que él se sueña por otra palabra. Y vuelvo a leer la frase con la que comienza este párrafo. Había pensado también en un ratoncito blanco, de esos que corren todo el día. Podríamos quitar este todo y poner corren el día entero. Así evitamos la repetición de todos y todo tan cerca. Voy a ir quitando las marcas en grises. Sigamos un poco más adelante y he detectado que hay un problema de concordancia. Dice así:
pero estoy seguro de que mamá se desmayaría de solo verlo porque le tiene fobia a las ratas. Y aquí debería ser les tiene fobia a las ratas. Son pequeños ajustes que van dándole los retoques finales para que nuestro relato esté blindado y bien escrito. Sigamos más adelante y dice: una serpiente impensable. Comenzamos a cambiar el ritmo. Tampoco lagartos ni iguanas, menos un cocodrilo, aunque sea bebé. Los pájaros tampoco porque hacen ruido y hay que limpiarles las jaulas todos los días. Descartados los conejos. Y aquí hay una coma. Yo pienso que como va a introducir una explicación, esta coma la podemos sustituir por 2 puntos. El de mi amiga Diana se murió de un infarto porque le tenía miedo hasta su sombra. Y en este caso, creo que la mejor manera de decir la parte de la explicación sería porque tenía miedo hasta de su sombra. Por tanto, quito la preposición a y quito este le. Más adelante hay una construcción que no me termina de convencer porque tiene quizás una forma un poco enrevesada de presentarse. Creo que aquí marcada sonaría mejor si yo coloco lo siguiente: de regreso pensaba que estaría bien. Entonces cambio nuevamente, pensaba que quizá estaba bien. Me suena mejor y es más directo. En la parte donde él comienza a establecer ya esa recta final, él tiene que ir a la sala porque su mamá lo llama y que le quería decir algo. Por tanto, creo que aquí vamos a replantearnos esta situación. Dice: me hice el sorprendido, por supuesto, cuando mami me dijo que quería decirme algo, que si podía venir a la sala. Yo creo que es mejor que la mamá primero le diga que si quería venir a la sala porque le debía decir algo. Por tanto, cuando mami me dijo que viniera a la sala porque quería decirme algo. Así suena mucho mejor. Me dijo que viniera a la sala porque quería decirme algo. Descartamos entonces este sombreado que tenemos en gris. Seguimos y creo que aquí la palabra feliz se repite cerca porque aquí tenemos feliz cumpleaños en esta frase que estoy marcando, y creo que como no es fácil sustituirla en el caso de feliz cumpleaños porque ya es una expresión acuñada, creo que lo mejor es sustituirla en la parte de arriba. Allí estaba en la sala ella con una espléndida sonrisa y al lado mi tío Bruno, que parecía también muy contento, podríamos poner. En este caso también aquí detecto que hay una situación, lo que debe ir en comilla es lo que ellos dijeron, y pienso que aquí dijeron al mismo tiempo, porque los dos juntos expresaron esa felicitación. Tenemos aquí nuevamente la palabra todos que se repite, ha sido repetida en otros momentos, yo la quisiera sustituir. Podríamos decir: y saben que nunca me imaginé que a pesar de mis pronósticos, ese día recibiría el regalo más importante de mi vida. Siento que aquí podríamos colocar otro adjetivo para pronósticos y quitar la palabra todos. Por tanto, podríamos colocar que a pesar de mis equivocados pronósticos, que a pesar de mis malos pronósticos, puedo colocar quizás esta que me parece un poco más común y que podría decir un niño. Por tanto, creo que estos detalles ya revisados podrían darle esa textura definitiva a mi relato. Aquí, por ejemplo, también detecto que super tienda debería unirlo y quitarle el acento, y creo que ya con estos elementos tenemos un cuento más pulido. Hemos visto detalles, hemos ajustado aquellas cosas que nos parecen que le den un acabado final con el cual nos vamos a sentir satisfechos. Ahora vamos a ir a una siguiente lección que tiene por nombre un título, un comienzo y un final. Te invito a que pasemos a esta siguiente lección.